¿Quieres saber cómo mejorar tu nivel de juego? ¿Quieres aprender desde lo básico a jugar mitos y leyendas? ¿Quieres ganar las ligas? Si eso es lo que tú buscas, estás en el canal correcto. Esto es Escuelita 1000 con el profesor Víctor del Bar. Primero que todo, me presento. Mi nombre es Víctor. Soy psicólogo de profesión y jugador amante de las cartas. Me encantan los juegos como el póker, el Magic, y actualmente estoy jugando mitos y leyendas. Durante mis ya 15 años más o menos, o 20, más de 20, 25 años de hecho, de jugar cartas, he tenido algunos resultados buenos donde he podido ganar premios en dólares, ya sea en el póker como en el Magic. Y he aprendido muchas cosas leyendo artículos, leyendo libros de Magic, también de póker. Y quiero traspasar ese conocimiento para ti, pero quiero hacerlo desde lo más básico, desde lo más sencillo, para que me acompañes en esta aventura. Hoy día vamos a hablar de algo muy sencillo, que es el nivel 1, que es Advantage versus Tempo. Para esto he preparado una presentación, así que toma asiento a la clase número 1. Primero que todo debemos entender algunos datos básicos. Mitos y Leyendas nace el año 2000 y nace para apoyar la venta de un álbum. No recuerdo en este momento el nombre del álbum, si era Mitos y Leyendas de Chile o no sé qué. Pero tenía un sistema de colección online y varias cosas interesantes. Entonces el juego no sé si se creó inicialmente para hacer un juego como ese hoy en día, pero en ese tiempo estaban muy de moda los juegos de cartas como por ejemplo Magic the Gathering. Por lo mismo, sus creadores conocían más o menos las reglas de Magic the Gathering y lo adaptaron al público chileno, generando un juego muy similar que tuvo mucho éxito. Inicialmente Mitos y Leyendas solo constaba de aliados y talismanes, pero mediante fue tomando más impulso y más enganche con la gente, te fue agregando cartas como armas, tótem, etc. Una vez en Espíritu de Dragón se dieron cuenta que el juego ya estaba un poco roto, así que decidieron empezar de nuevo. Y salió Espada Sagrada. Hasta Dominios de Ra es lo que nosotros llamamos primer bloque, de Espada Sagrada hasta Dominios de Ra. Hoy en día, gracias a la nostalgia, gracias a los mismos jugadores, se sigue jugando primer bloque y se le han agregado nuevas cartas. Y de eso es lo que yo te quiero enseñar a jugar, de primer bloque X. Mitos y Leyendas tiene algunas particularidades, como por ejemplo el mazo son tus puntos de vida. Esto también lo comparte con Rodil. Al mismo tiempo, el hecho de que tus mazos sean tus puntos de vida significa que cada turno que robemos una carta vamos a ir perdiendo una vida. También significa que cada vez que nos hagan daño vamos a ir entregando información y también vamos a ir obteniendo información cada vez que nosotros hagamos daño. Pero también esto significa que las estrategias que podamos tener pueden estar truncadas cada vez que nos ataquen. Por esta misma razón, de repente, estrategias agresivas y midrange son mejores opciones que estrategias control. Este es un tema que vamos a profundizar en clases mucho más avanzadas. El día de hoy, el tema central que te traigo es el siguiente: el tempo versus el card advantage. De estos dos conceptos depende todo Mitos y Leyendas. Todo, y todo el juego se basa en estos dos conceptos, ya sea en la construcción de barajas, en las estrategias que se plantean, en hacer jugadas, líneas de juego, etc. Todo se basa en estos dos conceptos, entonces tienes que entenderlos muy bien. Una vez que los logres entender, vas a poder ir avanzando, y vamos a poder avanzar a la clase número 2. ¿Qué es el tempo? Como su nombre lo dice, es el tiempo o el ritmo del juego. En Mitos y Leyendas, el tempo es muy importante porque dice qué jugador mantiene la prioridad o qué jugador tiene la iniciativa. ¿Ya? El primer jugador que parte es el que tiene la iniciativa y es el que debe mantener esta prioridad y esta iniciativa para que no se le arranque el tempo del juego. Por eso es tan importante partir.
el tempo hace alusión a jugar nuestras cartas en tiempo, ¿ya? En curva. Por eso muchas veces hemos escuchado el término la curva eficiente de maná, o el uso eficiente de la curva de maná, que es un término que comparten tanto Hearthstone, tanto Mitos y Leyendas, tanto Magic, que es básicamente el uso eficiente de los oros. Por ejemplo, la idea es que en turno 1 nosotros juguemos cartas de coste 2 o 2 cartas de coste 1. En turno 2 juguemos una carta de coste 2 y una de 1, o una carta de coste 3, etc. Para que, por ejemplo, en turno 5 nosotros juguemos una carta como un titán gorila y un aliado de coste 2, o en turno 4 nosotros juguemos cartas como, por ejemplo, una ira ígnea y un aliado de coste 2. La idea es ir marcando el tempo de la partida, no perdiendo la eficiencia de recursos, e ir avanzando lo mejor que podamos. En el tempo es importante entender que nosotros tenemos que avanzar, y para nosotros tener ventajas de tempo tenemos que hacer que nuestros oponentes retrocedan. Esto significa que no necesariamente vamos a hacer que las cartas del oponente se destruyan, sino que, por ejemplo, podemos jugar cartas como Éter o cartas como Focea, que permiten que las cartas del oponente vayan al tope. Eso quiere decir que no las va a perder, sino que va a tener que volver a robarlas y volver a jugarlas. Por eso la imagen de Cronos, que nos hace entender que nosotros vamos a controlar el tiempo del oponente. Un mazo que vamos a ver en el futuro, que es tempo, es héroe, que nos va a ayudar a entender mucho mejor este concepto. El tempo también se entrelaza con el siguiente concepto que vamos a entender, que es el card advantage. El card advantage y el tempo a veces están unidos y a veces son enemigos, por así decirlo, o rivales. ¿Qué es el card advantage? El card advantage básicamente es la ventaja de cartas, como dice el nombre, pero mantener recursos aún gastando recursos. ¿Qué quiere decir esto? Sacrificar el tempo muchas veces para obtener recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a gastar nuestros oros en conseguir más recursos, o conseguir que nuestras jugadas siempre nos den un +1. ¿Qué significa este +1? Significa que, por ejemplo, yo gasto una carta y obtengo 2. 1, o sea, 2 menos 1 es 1. Por ejemplo, el nacimiento de Pegaso es una carta que nos permite obtener 2 cartas jugando solo una carta. Es también una carta muy buena y muy brutal porque nos permite la selección de cartas. ¿Qué quiere decir esto? Porque vamos a ver 4 cartas y nos vamos a quedar con 2. A su vez, otra carta que es muy buena es Tuatha de Danann, y esta es un ejemplo perfecto de tempo versus card advantage. Nosotros vamos a jugar Tuatha de Danann y luego la vamos a subir a la mano y vamos a ganar 2 cartas. Pero Tuatha de Danann también no es un +1, sino que es un +2, porque nos va a dar 2 cartas y también Tuatha de Danann a la mano. Pero nosotros vamos a sacrificar tempo para poder bajarla y luego subirla. El tiempo que sacrificamos es tan mínimo y el advantage que nos da es tan grande que la carta es brutal. A su vez, una carta que nos da tempo y advantage al mismo tiempo puede ser la plaga, pero muchas veces nos quita mucho más tempo del que nos da. Es decir, para que yo pueda destruir, o sea, ganar tempo con esta carta, debo destruir aliados de coste altos. Por eso esta carta ya no se juega tanto. Y no se juega tanto porque, por ejemplo, una carta como Fe sin Límite nos quitaría muchísimo tempo. ¿Qué significa esto? Que nuestro oponente, por 1 de oro, nos anuló una carta de 5 de oro. Es decir, casi todo nuestro turno completo hipotecado. Así también el morir de pie, por ejemplo. También nos quitaría todo el turno. Pero Plaga, a su vez, hace un 2x1 fácil. Tú gastas una carta y destruyes 2 cartas, 2 aliados. Si yo llegara a destruir 2 aliados de coste 4, significaría que estaría destruyendo una jugada de 8 de oro del oponente, gastando 5. Lo que es una ventaja de tempo y de advantage. No obstante, lo más importante de esta carta es el advantage que nos da. Por su parte, Marmita Druida es una carta de advantage brutal,
porque nos recupera la misma carta que gastamos y nos deja un recurso en mesa. Y por último, Kadech es una de las cartas de más advantage del juego, porque puede llegar a ser hasta un +4, destruyendo 5 aliados del oponente, o 3 o +2, dependiendo de cuántos aliados tengamos nosotros y cuántas cartas hayamos gastado. Espero que estos dos términos, tanto el Card Advantage como el tempo, te hayan quedado muy claros, y si no has entendido, tú siempre puedes dejar tus preguntas en los comentarios, que yo estaré leyéndolas y respondiendo a cada una de ellas. Si te gustó este contenido, suscríbete y dale like. Muchas gracias.